supo mandar mucho, porque o si no, no hubiese sido posible. Después además de todo eso, que seguí publicando, escribiendo, anduve por todos lados. Resulta que comencé escribiendo historia. Les voy a contar esta anécdota porque nace esto. Yo comencé escribiendo historia. Entonces, ¿de dónde viene de cómo nace esto? No es que un decreto nomás que se pone. Algo que habrá habido acá para que ellos se interesen en ordenar. Entonces empecé a estudiar y hasta que me encontré con que por ahí pasó Ramírez, Luis Ramírez, que era el lugarteniente de Gaboto, que había comandado el Paraná, se queda en Itatí y le manda a Gaboto para que mate agua arriba, para que vea a ver cómo es el curso del agua. Iba detrás del oro. Se debía de la ruta que había firmado con el rey. Y llega hasta Apipé. Y en el libro de Bitácora, Ramírez, que está en París, ese libro, figura Apipé. Apipé, ya, un nombre guaraní. Y entonces me llamaba la atención Gaboto y junté unos pesos y me fui a Sevilla, al archivo de Sevilla, con recomendación del presidente de la Junta de Historia Corriente, para ver la carpeta de Gaboto y el expediente que le arman a la vuelta por haber violado el contrato con el rey. Yo quería ver si había más datos de ese viaje. Y cuando regresaba, llego a Buenos Aires y leo en el diario de la tarde, en la edición de la tarde de La Razón, creo que era, que decía que ese día se inauguraba la cátedra de Antropología Folclórica en la Universidad de Buenos Aires a cargo del doctor Cortázar, a quien yo no conocía porque éramos compañeros del jurado de Cosquín. Yo tuve 14 años de jurado en el Festival Nacional de Cosquín. Y bueno, entonces me voy a saludarlo al amigo. Y cuando llego me dice, ¿y vos qué andas haciendo? Salteño, ¿verdad? Y yo le vengo de Sevilla, de España. Le digo, no, me dice, ¿qué andas haciendo? Si vos sos un seco, para andar gastando, tirando tu plata, echando por ahí. Y le digo, me pide traer los antecedentes de Gaboto. No, esos papeles viejos, no te interesa. El hombre de tu zona, el que está en la vereda de tu casa, estudiarle a ese. Dejate de andar trato, mañana te va a llamar Vaticano, no, estudiarle a ese. Y me quedó eso, terminé ese librito y se publicó y dije, yo voy a estudiar el hombre de mi zona. Y me dijo que estaba en la vereda de mi casa. Y yo no tenía que viajar, pero estaba en la vereda de mi casa. Cuando me di cuenta, andaba allá por el Caribe, detrás del hombre que andaba caminando por la vereda de mi casa. Caminé Paraguay, caminé el sur de Bolivia, el norte de Argentina, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco. En casi todos esos días que me acompañó mi señora. Y íbamos medio de arriba y parando donde podíamos, porque los guaranitólogos que iban a Cosquín, los grandes investigadores, Vega, Colucio, Fleury, que fueron de alguna manera los que guiaron mi trabajo de investigación dentro del folclore, me decían, vos tenés que hacer trabajo de campo, tenés que ir a hablar con la gente y poner fecha, poner nombre, poner lugar, poner hora, para que se sepa que vos estuviste a tal hora, en tal lugar, en tal fecha, con quién estuviste. Que no sea eso una creación nomás, porque entonces no es de una fuente verídica. Y así traté de hacer siempre mi trabajo de investigación de campo.